Muy pero muy buenos días, día lunes 6 de octubre del 2025. En una mañana les cuento que agradable en la ciudad de Río Gallegos, con buena temperatura. Está fresquito, es verdad. A ver, no está como para salir de chomba, pero no hay viento, eso ya es algo muy positivo. Y la verdad es que hay un solcito que pinta como que puede aumentar un poco la temperatura a lo largo de la jornada. Bueno, el día de hoy 3 grados 4 décimas en este momento en Río Gallegos, que si alguien nos escucha fuera de la provincia dirá, che, pero 3 grados 4 nada más te parece lindo. Bueno, sí, como veníamos esta última semana, semana y media, la verdad que no está tan frío, sobre todo porque no hay viento. Y 1 grado 4 décimas bajo cero es la sensación térmica. Para hoy la máxima está prevista en 13 grados, y mirando durante el día va a crecer un poquito el viento hacia la tarde, ¿sí? Mediodía, tarde por ahí. Constante va a estar entre 23 y 31 kilómetros por hora, pero con ráfagas que pueden llegar hasta los 60 o 69 kilómetros por hora, que es bastante, ¿sí? Pero bueno, es época de viento esta. Mirando después la progresiva, les digo que la semana pinta pareja de feucha, ¿eh? No tenemos grandes expectativas realmente de que vaya a estar mejor. El día de mañana es acaso el día con mejor temperatura, 15 grados de máxima, y después les cuento, el promedio de temperatura va a estar entre los 12 de máxima y los 10 de máxima, es decir, bajito, ¿sí? Mucha incidencia del viento, es cierto, durante toda la semana, de entre 50 y 60 las ráfagas, entre 60 y 70, alguna probabilidad ahí para el día jueves y viernes de alguna llovizna o chaparrón. Así que bueno, días nublados en Río Gallegos, días fresquitos, una especie esta primavera de otoño, ¿no? Con mucho nubarrón, con alguna lluvia por ahí y también con el clásico viento de esta época, ¿no? Bueno, hoy estamos solos, no estaba Nazarena, que está en la gran capital del país, está volviendo en el día de hoy y nos va a contar seguramente mañana ya cómo ha sido todo ese periplo de ir a Calafate, llegar a Buenos Aires, volver a Calafate y regresar aquí a Río Gallegos, a ver cómo le va, cómo están haciendo obviamente gran parte de los riogalleguenses que están volando por estos meses hasta por lo menos diciembre, ¿sí? El 22 de diciembre es la jornada que supuestamente el aeropuerto debería comenzar a funcionar según las obras planeadas para ese sector. Ustedes saben que va a estar cerrado, está cerrado ya desde el 1 de septiembre hasta ese día 22 de diciembre. En el medio se están haciendo reparaciones de la pista y algunas otras tareas importantes. Algunos ya prevén que quizás la obra se demore, veremos, ojalá que no. Oficial, hasta ahora 22 de diciembre. Bueno, tenemos un montón de información para compartir. Un ratito vamos a empezar a repasar los títulos, obviamente, en la opinión austral y en Crónica de Comodoro Rivadavia. A ver, el dato me parece político a nivel nacional, tiene que ver con la renuncia de José Luis Esper como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Obviamente que eso ha generado un ruido político enorme. Y en el medio se da el anticipo que dio en exclusiva la opinión austral, que hoy es etapa principal, y es hasta llegada el día jueves de Javier Milei a Santa Cruz. Todavía no sabemos bien la agenda, pero sí la información está ya publicada en la opinión austral de que llega entonces el presidente Javier Milei a nuestra provincia en el marco de la campaña política. Por supuesto, ustedes saben que en esa mesa política que se armó en su momento de La Libertad Avanza, del gobierno después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se definió que Javier Milei tenía que salir a todas las provincias o en la mayor parte de las provincias argentinas a impulsar a sus candidatos, ¿sí? Y que no podía pasar como estaba pasando en algunos lugares donde, bueno, la verdad venían sacando pésimas elecciones, ¿no? Sobre todo la última de la provincia de Buenos Aires. Bueno, así que en ese contexto estará llegando Javier Milei el día jueves, información que ha sido confirmada en la opinión austral por el propio Manuel Adorni, así que veremos en qué contexto llega, obviamente no en un buen momento ni para el gobierno nacional en términos económicos, ni en términos políticos tampoco, por esto que ha pasado de Esper y porque además también la campaña viene a los tropiezos. Más allá de que la Libertad Avanza plantea, y el propio Javier Milei, de que ellos están muy bien a nivel país, pero bueno, veremos finalmente cómo les va. Da la impresión de que la gente está reclamando ya medidas urgentes, sobre todo en materia económica, ¿sí? Que es lo más fundamental, y todos los escandaletes políticos y de corrupción, por supuesto que también vienen afectando y duro al gobierno nacional. Bueno, a nivel local ha habido cuestiones que tienen que ver con lo social, que estaremos comentando este fin de semana, con lo policial también, desde el robo de una bicicleta hasta un accidente trágico en la zona norte, desde cuestiones que tienen que ver con la campaña muy devaluada que estamos teniendo por estos días, a cuánto, 2 semanas y media de las elecciones,
y la verdad que poquito, ¿sí?, de campaña, hasta todo lo que está pasando con el Tribunal Superior de Justicia y con la justicia en sí, porque en las últimas horas también se mandó el día viernes, a última hora del viernes, el proyecto de ley para reponer al doctor Sosa en el cargo de procurador, y obviamente eso generó también otro terremoto político. Todavía está en el medio sin resolver la situación de los dos vocales que asumieron el Tribunal Superior de Justicia, y la presentación en este caso de jueces, ¿sí?, en el medio que están impidiendo la asunción de ambos. Así que hay un gran lío político que se mezcla con la campaña, por supuesto, y del cual la verdad que tenemos poca propuesta sonada de los candidatos de aquí al 26 de octubre, que es el día de las elecciones. Así que estaremos hablando también de esos temas, obviamente, y un montón de cuestiones más, por supuesto, que hacen a la vida diaria tanto de Río Gallegos como de la provincia de Santa Cruz y también, por qué no, de la Patagonia. Bueno, pasaron ya 9 minutos de las 8 de la mañana. Saludos para Esteban Álvarez, que recién vino a saludar, pero quien está al mando hoy allí de los controles es David Álvarez, ¿sí?, su sucesor aquí en el manejo de los controles. Y Alejandra Manzaraza está en la producción, y obviamente Manuel Coelho está allí en la puesta al aire audiovisual. Arrancamos, como hacemos siempre, con la portada de los diarios, tanto La Opinión Austral como Crónica de Comodoro. Los títulos de tapa de La Opinión Austral. Y lo contábamos recién, fue anticipo exclusivo de La Opinión Austral. Javier Milei llega el jueves a Santa Cruz. Es el marco de la gira federal y la campaña de La Libertad Avanza. El presidente recorrerá esta semana varias provincias de cara a las elecciones legislativas. El vocero Manuel Adorni confirmó su presencia en La Opinión Austral. Y lo contábamos recién, faltan 20 días a más para las elecciones. Por 84-49 a Petroquímica, Hispano jugó un partidazo y logró su segunda victoria en el prefederal. Bueno, también en la tapa, obviamente, hoy de todos los diarios nacionales, La Libertad Avanza, se bajó José Luis Esper. Más títulos, legislatura, otra semana tensa, expectativa por la sesión para restituir a Eduardo Sosa como procurador. Este lunes será la sesión extraordinaria convocada por el oficialismo. Mientras tanto, hubo repudio de fiscales y defensores de Santa Cruz para que se retire el proyecto. El bloque SER dio su apoyo al gobernador Claudio Vidal y destacó que se dará un paso más para terminar con la corrupción. En ese marco, vocales del Tribunal Superior de Justicia tuvieron reuniones todo el fin de semana. Empleo local, mineras advierten que el 90-10 es restrictivo para las inversiones. Gobernador Gregores, boxeador, dejó inconsciente a un joven de 16 años en un torneo de fútbol de la UOCRA. Corte de Nueva York, YPF, Argentina logró respaldo histórico de 12 países y entidades. Finalmente, el último tramo de la portada de La Opinión Austral habla sobre la jornada del karting allí en el Cartódromo Malvinas Argentinas, otra apasionante fecha de karting en Río Gallegos con más de 90 pilotos en pistas, entre ellos, por ejemplo, Marcelo Bersanelli, el juez que ha estado en el foco de atención en las últimas horas, que a lo Colapinto dijo: no tuve mucho éxito, choqué en la largada, es para divertirse, fue lo que indicó el magistrado en su rol obviamente de deportista. Bien, y ahora vamos a compartir la portada del diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Título principal: mataron de un disparo a un joven en pleno centro de Comodoro. Su amigo también fue baleado en la espalda. Las víctimas son dos hombres oriundos de Buenos Aires. Bueno, esto que decíamos también, ¿no?, que es tapa en todos los diarios del país. Se bajó Esper, tal como adelantó Crónica en un informe especial de su edición del sábado. Tras la renuncia que podría cambiar el resultado de las elecciones, el libertario desistió de su candidatura. ...19 allanamientos, secuestraron armas, droga, dinero y municiones. Es
pasó, por supuesto, en Comodoro Rivadavia, ¿no? Bueno, hablábamos recién también, ¿no? Murió una mujer cerca de Caleta en fatal choque. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la madrugada en la Ruta Nacional 3, a la altura del acceso norte a Caleta Olivia. Bomberos provinciales del cuartel 5 intervinieron en el rescate, que requirió el uso de herramientas hidráulicas para extracción de las víctimas fatal. Otro accidente fatal en Puelo, un muerto, una persona perdió la vida y 3 más resultaron heridas tras un fuerte choque de 2 vehículos. Además, la Vuelta Doble Camarones unió a gran parte de la región. Caravana del Recuerdo, una experiencia que reivindicó la historia, el turismo y la identidad patagónica, unió a ciudades de Trelew, Rawson y Camarones. Seguimos con los títulos de crónica de Comodoro Rivadavia. Más de 10.000 vecinos acceden a los programas sociales del municipio. Y finalmente el último título que compartimos de ese diario de la portada dice: Sarmiento, Torres anunció la mayor inversión provincial de la historia para esa ciudad. Bien, pasaron ya 14 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Bueno, le contábamos al principio del programa que en Río Gallegos el fin de semana ocurrió un hecho que fue publicado en las redes sociales, particularmente por una vecina, que le robaron en plena luz del día su bicicleta. Aparte lo hicieron en pleno centro de la ciudad, que es en las calles Kirchner y Rawson. A plena hora del día, digo, en plena hora de la tarde, donde, bueno, se ve claramente, ustedes observarán allí en el video que estamos compartiendo en este momento, cuando hay una persona que aparentemente hace de campana y otra que procede a, fíjense, a romper lo que sería la cadena de la bicicleta, montarse la misma e irse del lugar, ¿no? Fíjense, hay una persona en la esquina, aparentemente, ¿no?, mirando que no viniera nadie. Ahí se acerca a la bicicleta, ¿sí?, rompe lo que sería la cadena, ¿sí?, con lo que estaba sujeta la bicicleta, se monta y se va. Sí, la verdad que, bueno, la verdad que indignada, por supuesto, la vecina que publicó la información en las redes sociales. Insistimos, calle Néstor Kirchner y Rawson, en horario vespertino, durante este fin de semana. Y bueno, obviamente decidió exponer públicamente la situación, ¿no? Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió entre las 16 y las 17 horas del sábado, cuando la víctima dejó asegurada su bicicleta en la zona céntrica. Al regresar descubrió que la cadena de seguridad había sido violentada y que el rodado ya no estaba. Inmediatamente, bueno, obviamente hizo la denuncia y también lo hizo público a través de la red social Facebook, ¿sí?, donde realizó una primera publicación pidiendo ayuda. Me robaron la bici en Avenida Kirchner y Rawson entre las 16 y las 17, es negra y gris. Si alguien la vio, me avisa, o si también, bueno, si alguien vio qué ocurrió, también, bueno, obviamente, y pidió compartir la publicación, ¿sí? La situación tomó mayor notoriedad más tarde, cuando la damnificada subió un segundo posteo acompañado de videos obtenidos de cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se puede ver con claridad a 2 sujetos, mientras uno de ellos corta la cadena, el otro permanece en actitud de vigilancia, y tras consumar el ilícito, uno de los ladrones se lleva la bicicleta sin que nadie interviniera en el momento, ¿sí? Bueno, con bronca y frustración, la vecina expresó: uno cortaba la cadena mientras el otro hacía de campana. Una vez que cortó la cadena, va el otro y se roba la bici. Si alguien los conoce, me avisa, dice. Bueno, se los ve medio lejos, ¿no? Lamentablemente habría que hacer algún zoom o algo por el estilo, o verificar con alguna cámara de seguridad más cerca, bueno, en la inmediación más próxima posible a la bicicleta para poder identificarlos, o quizás cuando ellos pasan con la bicicleta, o el que va en bicicleta y el otro caminando, qué sé yo, por algún comercio de la zona, por ahí alguno lo filmó un poquito más de cerca, ¿no? Y puede aportar datos para que esta persona no solamente recupere su bicicleta, sino también aquellos que cometieron el ilícito tengan que responder como corresponde ante la policía, ¿no? Bueno, un hecho lamentable. Sí, obviamente interviene la comisaría segunda y esperemos que tengan resultados positivos en la investigación. Bueno, pasaron 18 minutos de las 8 de la mañana. Hay muchas cosas que vamos a estar comentándoles durante el día de hoy, por supuesto. Atentos también a las redes sociales y a laopinionaustral.com.ar durante el día, porque a las 14 horas está previsto que se trate, por ejemplo, el tema de la restitución del cargo de Eduardo Sosa, del ex procurador de Santa Cruz, que hace ya
30 años perdía su cargo. Se pasaron nada más y nada menos que 3 décadas. 1995 se modifica la ley, se crean 2 nuevos cargos, agente fiscal y defensor, y quien era procurador, en este caso Sosa, pierde la estabilidad, pierde el cargo, y a partir de ahí empieza toda una serie de cuestionamientos y denuncias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le da varias veces la razón al propio Sosa, y en este caso, bueno, después de muchos años, el gobierno provincial, en el marco también de su pelea con el Tribunal Superior de Justicia, decide mandar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para que se trate hoy mismo a las 2 de la tarde, así que estaremos obviamente transmitiendo en vivo y las alternancias y las alternativas de lo que ocurre allí en la legislatura, en el marco de lo que ha sido esta situación generada el día viernes, a partir, insisto, de un gran lío, de una gran pelea, una lucha sin cuartel ya entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Bueno, 19 minutos pasaron de las 8 de la mañana, vamos al tema de estas horas, sí, que ha sido la renuncia de José Luis Esper, que unas horas antes había inclusive desmentido que fuera a renunciar ante un posteo, por ejemplo, de Eduardo Feynman, el periodista que había dicho que era prácticamente un hecho que José Luis Esper iba a presentar su renuncia como candidato. Eso lo dijo el día sábado. ¿Qué le contesta en ese mismo posteo el propio Esper, que comparte en las redes sociales su opinión? Es que el día lunes iba a estar como candidato en el programa de Feynman, que lo espere, ¿sí? Bueno, obviamente esto también fue motivo de mucha burla en el día de ayer, cuando se confirmó que efectivamente Esper se había bajado, donde indudablemente lo que ha ocurrido es que más que por decisión ajena, que por decisión propia, Esper termina bajándose, ¿no? Evidentemente, más allá de que ayer el presidente Javier Milei habla de que fue una decisión personal de Esper, me parece a mí que Esper estaba decidido a continuar como fuera del lugar como candidato, y que ya había muchas presiones internas y externas al propio Javier Milei para que lo bajara. Internas digo porque hoy aparecen en algunos diarios, caso Clarín o La Nación, las presiones que había dentro del propio gabinete para que Milei le quitara el apoyo a José Luis Esper. Y por otro lado externa porque también se habla, ¿no?, de un pedido de Mauricio Macri, una intervención del macrismo para que Esper deje ese lugar, ¿no? Y inclusive hasta la posibilidad de alguna encuesta que lo daba a La Libertad Avanza 20 puntos por debajo en la provincia de Buenos Aires. Terminó 14 abajo en la última elección. Y con esta situación de Esper estaba 20 puntos abajo. Así que parece que todo ese combo de cosas ha generado que José Luis Esper tuviera que dar un paso al costado. Insisto, más obligado por las circunstancias que por decisión personal. Pero ayer estuvo además también Javier Milei tratando de levantar un poco el perfil y el ánimo de los libertarios en un programa de streaming, como hace siempre. Bueno, manifestándose, en este caso manifestando la postura del propio presidente, obviamente, de La Libertad Avanza, de lo que ha sido la situación de José Luis Esper. Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía Milei en el día de ayer, hablando precisamente sobre la renuncia de Esper, que, insisto, él habla más de una decisión personal que una decisión tomada por él mismo. Inclusive él dice que no le pidió la renuncia a Esper, que la presentó él mismo, pero bueno, cada cual sacará sus propias conclusiones. Escuchamos que era lo que decía el presidente en el día de ayer, entonces, en el marco de lo que ha sido la renuncia del primer candidato libertario de la provincia de Buenos Aires. Es injusto. Es decir, entonces cualquier persona que viene y ensucia con chimento de peluquería o con, digamos, con cosas prefabricadas, entonces a usted le va a costar la cabeza. Me parece un disparate. Sí. Es decir, porque además, cuando usted hace eso, además le valida el disparate. Claro, claro. Si yo te echo es porque es verdad lo que dijo Juan. Exactamente. Entonces, yo no voy a permitir que... Esta la parte de lo que decía, eso fue previo. Vamos a buscar el video, el que mandé ayer, Ale, que es el de donde en Milei ya habla de la salida de Esper, ¿no? Esto fue cuando el día viernes, el que habla con Majul. Ahora lo ponemos. Este es el previo, para que tengan un poco de contexto también. El previo a pedir la renuncia o que se fuera de Esper. ¿Qué decía Javier Milei? Miren que si yo le pido la renuncia a Esper, es como que estuvieras asumiendo que efectivamente cometió los ilícitos que los cuales se lo está denunciando, que son los famosos $200.000 que recibió de Fred Machado, que es este sujeto que está preso con prisión domiciliaria en realidad, pero preso en Viedma, Río Negro, en el marco de una investigación que se hizo en Estados Unidos, del cual están pidiendo además también del país del norte su extradición. Eso decía Javier Milei el día viernes, pero en el medio pasaron cosas, como dijo un expresidente,
entre ellas, por supuesto, la renuncia del propio Javier Esper, José Luis Esper, en la tarde de ayer, anticipada por los medios de comunicación, porque en realidad creo yo que había surgido en un primer momento la posibilidad de que el propio Javier Milei hiciera un comunicado o un video anunciando de que se bajaba José Luis Esper. Pero la información se filtró, ¿sí? Y entonces rápidamente comenzó a aparecer en Twitter que renunciaba a Esper, como primero una especie de trascendido, y después ya sí apareció el comunicado directamente del propio José Luis Esper, que ahora en un ratito nos va a estar comentando, donde habla de su renuncia, del por qué tomaba la decisión de renunciar. Pero vamos a escuchar qué era lo que decía entonces en el día de ayer con Majul, en este caso el propio presidente, hablando sobre la salida de su candidato en la provincia de Buenos Aires. Lo más maravilloso que tiene lo que hizo Esper hoy, demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la nación, los intereses del modelo de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus la cuestión personal. Porque yo lo conozco, el profe Esper. El profe Esper es un peleador, es un gladiador. O sea, ¿y por qué se baja? Se baja porque tiene una responsabilidad escuchando, porque yo acá tengo muy bajo el retorno. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito el sonido. Si no, que me comenta algún amigo que está escuchando, amiga, sí, se está escuchando bien. Acá tenemos muy bajo el retorno, pero bueno, ahora lo ponemos nuevamente. Bueno, Esper, decíamos, se bajó en el día de ayer y el presidente Milei, bueno, obviamente lo levantó en el sentido de que dijo que fue un gesto casi patriótico el que había tenido Esper, que está muy complicado en materia judicial, ¿sí? Veremos una vez que se resuelva, si es que se resuelve en este tiempo la extradición de Fred Machado, qué pasa con la justicia argentina y el propio Esper, e inclusive si tiene también algún pedido en algún momento de la justicia de Estados Unidos, porque en realidad todo surge porque apareció en los cuadernos contables de la empresa de Fred Machado, que le habían girado $200.000 a José Luis Esper, algo que lo negaba él hasta hace poco tiempo, ¿sí? Cuando aparece el papel publicado por Alcorán Amón, que es un periodista del Diario de la Nación, bueno, obviamente a ella no le quedó otra que aceptar y tuvo que dibujar la situación diciendo que había sido por un trabajo privado, una consultoría, algo por el estilo, cuando en algún momento había dicho que en realidad había sido por otra cosa, ¿sí? Tuvo muchas contradicciones en muy pocas horas. Sus apariciones públicas en el último tiempo fueron realmente un desastre desde el punto de vista de la comunicación y la verdad que no tenía muchas salidas. Me parece el mismo Esper se había atornillado a la candidatura porque además también, ojo, la Diputación Nacional le da fueros. Si bien te los pueden sacar a los fueros, la realidad es que ahora se queda sin fueros a partir del 10 de diciembre porque actualmente es diputado nacional el propio Esper, del cual ya están pidiendo igualmente su renuncia al cargo, ¿sí? Muy probablemente en las próximas horas ingresa algún pedido para que Esper sea expulsado de la legislatura nacional. Y ayer alguien recordaba un poco con humor una situación que se dio bastante también vergonzosa, ¿se acuerdan de aquel diputado en una situación íntima con su novia en el despacho? ¿Se acuerdan de época de pandemia? Que hacíamos muchas reuniones virtuales, ¿sí? Por el producto del tema de no tener contacto unos y otros. Bueno, en una de esas reuniones virtuales se acuerdan de aquel diputado, que era de Salta, ¿no? El diputado salteño, ¿no? Que apareció, bueno, una situación, bueno, que todos recordarán, pero bueno, muy íntima con su pareja de entonces, con su novia. Bueno, lo expulsaron de la Cámara de Diputados. Y uno dice, bueno, está bien, era inapropiado, estaba mal. Pero hoy lo comparás con otras cosas y la verdad es que si lo echaron a ese diputado por esa situación, imagínense el caso de José Luis Esper. Insisto que todo el mundo obviamente tiene derecho a defenderse en la justicia, porque el Esper no está condenado ni nada por el estilo, pero la situación es por demás grave y me parece a mí que para no entorpecer precisamente la función de la justicia, mínimamente no tiene que tener fueros el propio Esper, porque en algún momento va a tener que ir a la justicia a declarar y a defenderse de las acusaciones que tiene. Así que bueno, parte de lo que ha ocurrido entonces este fin de semana con Esper afuera y ahora con la posibilidad de que sea Diego Santilli. Ya empezaron a aparecer algunos videos de parte de, bueno, obviamente de la oposición a nivel nacional y de mucha gente en redes sociales, donde son videos donde Milei lo critica al propio Santilli hace no mucho tiempo atrás, ¿no? Un par de añitos atrás nada más, no hace décadas. Pero bueno, si vamos a eso, también es cierto que Milei ha criticado a todo el mundo, no se salva a nadie. Entonces, cualquiera que ponga a Milei en el cargo seguramente en algún momento lo destruyó en algún programa de televisión. Pero bueno, se habla de que sería Diego Santilli, digo sería porque todavía eso lo tiene que definir la justicia electoral. Algunos piensan que en realidad
tendría que seguir, después de la renuncia de Esper, quien le sigue en la lista, que es Karen Reichert, ¿no? Pero otros dicen que por ley de género en realidad tiene que seguir el género que encabezaba la lista, sea mujer o sea varón. Así que bueno, es todo un tema que se tendrá que definir estas horas, porque hay otra cuestión en el medio, gente. Para reimprimir las boletas, porque ahora ya no las reimprime cada partido político, las hace el Estado Nacional a las boletas. Antes, ¿se acuerdan? Hasta hace una elección atrás, cada partido mandaba a imprimir sus propias boletas. Ahora, como son listas únicas, las imprimen el Gobierno Nacional. Bueno, hay que reimprimir todas las listas de vuelta, completas, porque Espera ahora se bajó. Y eso es un gastadero de plata enorme. Ayer también había mucho cuestionamiento porque algunos sacaban la cuenta de cuántas jubilaciones se podrían pagar, por ejemplo, con el gasto que va a tener ahora el Estado Nacional por todo este escándalo de José Luis Esper, que se bajó ahora faltando muy poco tiempo. Algunos decían, se tendría que haber bajado mucho antes de que se imprima la boleta cuando saltó este escándalo, y no ahora, cuando ya las boletas están impresas y hay que gastar una enorme cantidad de dinero en las mismas. Bueno, es verdad, es así. La verdad, deberían ver la forma ahora, no sé, de la Libertad Avanza, ver a alguien que les done dinero, no sé, gente allegada, que no sea el narcotráfico, por supuesto, ¿no? Para cumplir con, o por lo menos aportar al Estado argentino la plata que va a gastar en la reimpresión de las boletas. Pero bueno, eso se verá cómo se hace, ¿sí? Yo igualmente, más allá del costo que sí que requiere, que es un montón, prefiero toda la vida que se gaste esa plata y no tener a alguien que probablemente se descubra, si es que en algún momento va a juicio, que estuvo representando o ayudando o era financiado por gente del narcotráfico, ¿no? Que eso es un tema gravísimo, tener una persona en el Congreso de la Nación que sea financiada por sectores del narcotráfico. Bueno, 30 minutos pasaron de las 8 de la mañana, ni bien regresemos, nos metemos de lleno también en cuestiones que tienen que ver con lo local, por supuesto, acompáñanos, estamos hasta las 10 de la mañana como siempre aquí por el U2M680. De lunes a viernes, la mañana.
la mañana en todo el país. Le mando un fuerte saludo a todos los amigos que nos mandan mensajitos ya de bien temprano. Ahora voy a actualizar algunos de ellos. Lo que sí nos aclaraban que salía un poquito bajo el audio, pero que se entendía bien, ¿sí? Yo tenía un mal retorno, pero se escuchó lo que decía Javier Milei en el día de ayer en esta presentación que hizo con Luis Majul tras la salida, renuncia de Esper como candidato en la provincia de Buenos Aires, que generó otro terremoto político a nivel nacional y obviamente que tiene a Libertad Avanza allí en el ojo de la tormenta. Pero para hablar de este tema y un poco más, lo tenemos en línea a Jorge Sicutín, que además también nos va a comentar un poquito de lo que escribió en su columna hoy publicada en La Opinión Austral. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Pablo te saluda del U12. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bien. Bueno, ya digo, desde el día viernes a última hora, sábado, sobre todo se había instalado lo de la posible renuncia de Esper, que él mismo había desmentido en algún momento, pero bueno, se dio, me parece, lo que era la lógica, más allá de que en la Argentina a veces la lógica no funciona, ¿no? Pero era ya insostenible la situación de Esper, ¿no? En la candidatura. Es insostenible, no se termina de entender bien por qué Milei lo soportó esta situación hasta último momento, por qué el viernes fue ratificado. ¿Se acuerdan ustedes? El tuit de Milei diciendo el profe se queda, Esper saliendo a la reunión en Olivos, en la quinta presidencial, diciendo, está todo bien, el presidente me pidió que me vaya, yo voy a seguir, no vamos a caer en esta provocación de Grabois, del kirchnerismo, sería darle la razón. El sábado aparece en una radio también diciendo, ratificando su candidatura, que es inocente, que de ninguna manera se iba a bajar. Y el domingo, bueno, y ayer de pronto se baja. Hablan de muchos motivos que apresuraron eso, algunos señalan que sí, se hizo pública una encuesta y que tienen encuesta en el gobierno en el cual el tema los estaba sepultando electoralmente, más del 70% de la gente pensando que era culpable Esper y que claro, es insostenible su situación. Yo no dejaría de lado lo que está pasando en Estados Unidos. No nos olvidemos que Caputo y el equipo económico está justamente allá en Washington negociando con el Tesoro, con el Fondo Monetario, con el gobierno de Donald Trump, de qué manera y cuándo y cuánto va a dar el gobierno de Donald Trump para ayudar a la Argentina. No nos olvidemos que está muy comprometido también el gobierno de Donald Trump con una presión que ejercen los demócratas para que no se concrete esta ayuda, que sería muy alta por el monto que tiene el gobierno de Estados Unidos para hacerlo de manera sin que pase por el Congreso, son hasta 20.000 millones de dólares. Bueno, tiene una presión alta y lo único que le falta es tener que ayudar a un gobierno que tiene como principal candidato una persona acusada de narcotráfico, aparte con un juicio que está realizando en Estados Unidos y que Estados Unidos está reclamando la extradición de Machado, la persona que es culpable, que ellos consideran culpable de narcotráfico, así que también habrá habido presión de aquel momento, le han dado mensajes de, bueno, esto se tiene que solucionar de alguna manera. Así que se viene una semana muy complicada. El miércoles en el Congreso se va a discutir que salga Esper de la Comisión de Presupuesto, de la Jefatura de la Comisión de Presupuesto. Lo más probable es que lo saquen después de esto, que él dé un paso al costado. Ya se habla de Venegas Lynch en ese lugar. Así que bueno, muchos motivos para que en 24 horas cambiara totalmente la situación de Esper. Sí, y también se dan, esta situación empezaba ya inclusive a generar inclusive situaciones peligrosas hasta para el propio presidente, ¿no? Sobre todo el contacto de José Luis Esper con Fred Machado, porque ya habían aparecido algunas voces que si bien algunas uno las tiene que, tomar como de quien bien o ponerle cierta alerta, pero empezaban a coincidir respecto de la posibilidad que inclusive esto toque al propio Javier Milei, ¿no? La situación y inclusive la llegada de... Es que la pregunta de todos era ¿por qué lo sostiene cuando desde el propio gobierno sobraban voces desde Patricia Bullrich hasta Guillermo Franco? Dicen que la propia
Karina Milei y por Santiago Caputo, quería que se fuera, que diera un paso al costado. Mauricio Macri en los encuentros se dice que también le dijo que lo mejor era que diera un paso al costado. Spert. No se entendía, y ahí voy a lo que vos decís, bueno, ya la pregunta era sobre Milei, decir, ¿por qué lo sostiene? Cuando todos dicen es insostenible Spert. Así que veremos si es demasiado tarde esto, cómo sigue. Ahora hay todo un debate sobre la posibilidad de que Santilli sea el primero. Esto lo va a tener que decidir la justicia electoral, porque en realidad ya sin Spert la primera sería Karen Reichardt, que es la segunda. Bueno, no sé, se quieren agarrar de alguna manera para que sea Santilli la cabeza. Claro. Hay que ver si se pueden se tienen que reimprimir boletas, el costo que eso significa. Ya, bueno, obviamente muchos están diciendo es insólito, que uno de los motivos por los cuales se puso la boleta única era que se ahorraba mucho dinero el Estado. Bueno, ahora lo va a tirar por la borda solamente por un capricho de sostener Spert hasta último momento y cambiar Spert cuando tenés muchas millones de boletas ya impresas. Bueno, se viene otra discusión sobre ese tema. Sí, lo de Santilli, digo, de lo que se agarra el gobierno es el tema de la ley de género, ¿no? De que tiene que reemplazarlo a alguien del mismo género del que estaba en ese lugar. Sí, tiene o no, porque no es que la sacan, Reinhardt está puesta primero o segunda, pero está entre los primeros tres, ¿no? Que tiene que haber una mujer, un hombre, eso no se modificaría. Así que es discutible también. El tema son los tiempos. Claro. Estamos a poco tiempo para que se hagan todos estos cambios. Y 20 además días, uno pensaría, claro, supongamos, qué sé yo te diga, no sé, esto pasa en el FIT, que hay en el frente de izquierda, no sé, hay denuncias sobre un candidato a diputado y lo sacan. ¿Harían todo esto? ¿El Estado se pondría a pagar miles de millones de pesos en reimprimir las boletas? Te digo más, no en el FIT, por él en Unión por la Patria. ¿No? Claro, digo, bueno, quien gobierna, yo te digo claro. por un equipo, una candidatura que tiene menos votos, obviamente. No se sostiene eso, y es otra discusión que se va a dar, todo por sostenerlo hasta último momento a Spert, que ya es insostenible. Lo que pasa es que esto muestra también los problemas que tiene el gobierno, no solamente económicos, sino en temas políticos. Ya una división muy grande, no consigue, más allá de lo que le pidió Estados Unidos, de que logre consenso, lo único que ha mejorado es la relación con Mauricio Macri, veamos hasta dónde, ¿no? Claro. Pero después los gobernadores no brillan por su ausencia, los encuentros, no quieren, hasta que pasen las elecciones, no se quieren juntar porque quieren ver qué es lo que pasa en cada provincia. Claro, de hecho viene el día jueves aquí a Santa Cruz Javier Milei, en el marco de su recorrida por todo el país para tratar de imprimirle un poco de su magia, por decirlo de alguna manera, ya bastante vapuleada, por lo menos en el último tiempo, a los candidatos. Y la verdad que no ha trascendido si se va a juntar con el gobernador Claudio Vidal. Vidal, que sí lo recibió, por supuesto, cuando vino en su momento, a poquito de haber asumido Milei, fue una de las primeras provincias que visitó Santa Cruz cuando hizo ese famoso pase a la Antártida en febrero del 2024. En ese momento sí lo recibió, pero ahora no sabemos si lo va a recibir, ¿no? Por esto que vos comentabas, ¿no? Claro, primero porque lo otro fue una visita oficial, esta es de campaña. Una visita en términos de campaña, y puede ser que se encuentre, pero lo que ocurre también es qué va a pasar en la calle, qué va a pasar con el termómetro social. Hasta ahora, donde ha ido Milei ha tenido problemas. Veamos lo que pasó últimamente en Santa Fe, ¿no? Sí. Acá podría yo adivinar, especular un poco más con los sectores de izquierda que con el mismo kirchnerismo, porque el kirchnerismo suele cuidarse bastante, porque al ser Río Gallegos y al ser Santa Cruz, suelen no tratar de quedar en el centro de la escena cuando vienen visitantes de estas características. Entonces, veo más quizás hasta una protesta más del lado del FIT
que del propio kirchnerismo acá. Pero bueno, la situación social también está brava aquí también, ¿no? En Río Gallegos como en otros lugares del país. Más allá que acá Javier Milei hace un año y medio atrás sacó 57% de los votos. Fue una de las provincias donde arrolló Milei, ¿no? Pero bueno, también es cierto que muchas de las políticas que se han tomado han perjudicado enormemente acá a la provincia. Sí, eso se da en otras provincias también, como Córdoba y Santa Fe también le fue muy bien. Santa Fe ha ganado, sin embargo tuvo serios problemas. Bueno, lo que ocurrió en Tierra del Fuego, ¿no? Claro. También otra provincia patagónica que... El contraste aparte, ¿no? El contraste en Tierra del Fuego. Digo, él en la campaña cierra, ¿te acordás? En Ushuaia, rodeado de una multitud, y en la última vez que fue ya como presidente prácticamente no pudo caminar las calles. No, por eso, entonces la situación está muy complicada. Lo de Esper es una muestra de lo que... de la crisis que está viviendo el gobierno, ¿no? No puede lograr no está unificado, no está consolidado como una fuerza que va para un lado claramente, sino que, bueno, se va manejando con gestos que va haciendo el presidente, un día va para un lado, un día para el otro. Vamos a ver hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires, va a presentar su libro, con un show musical, sí, algo muy fuera de contexto además también, ¿no? Sí, claro. La verdad descontextualizado del momento. Sí, es una situación que tragicómica sería, ¿no? Verlo el otro día ayer, en medio de todo lo que pasaba con Esper, retuiteó a Sturzenegger, haciendo director de orquesta con una banda en la que estaba Lemoyne también, practicando, da impresión a la Quinta de Olivos para el acto de hoy. La verdad que son pasos que marcan un desconcierto en el gobierno que es bastante complicado. Tal cual. Jorge, bueno, te agradecemos como siempre, un abrazo enorme, ¿eh? Muchas gracias. Bárbaro, un abrazo, chao. Hasta luego. Jorge Secutín, secretario de redacción del diario Crónica, que además escribe todos los días lunes una columna en La Opinión Austral, hablando sobre esta columna precisamente que escribió, que se llama Esperpento, vinculado con la salida de José Luis Esper de la candidatura, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ahora aparentemente quien lo va a reemplazar es el Colorado Santilli. Veremos qué define la justicia electoral nacional, pero por lo pronto parecería que es su reemplazante. Tengo adeudado un montón de mensajitos, mucha gente que nos saluda, nos da la bienvenida, buenas jornadas y más cuestiones. Le agradecemos como siempre, por supuesto, los stickers, los emoticones, sí, también, que nos mandan a esta hora de la mañana. Y otros nos plantean lo siguiente: buen día, haciendo trámites desde temprano. Una reconocida tarjeta, nos dice, y nos pone el loguito de una fruta, para darnos a conocer de qué tarjeta se está refiriendo. No atiende hasta el 10 de noviembre por remodelación. Hermosa forma de arrancar este lunes. Mirá vos, y si encima tenías un trámite urgente con esa tarjeta, la verdad que complicado el panorama. Le mandamos un saludo a la amiga que nos manda este mensajito. Aquellos que por ahí tienen que hacer algún trámite también en esta tarjeta, insisto que tiene nombre de fruta, deberán esperar hasta el 10 de noviembre. Entonces dice 10 de... Sí, hasta el 10 de noviembre, un mes y pico más, ¿sí? Por esta remodelación en el edificio. Bueno, es verdad que ya muchos trámites se pueden hacer online, pero bueno, no todo el mundo. A veces necesitas sí o sí que te atienda un ser humano. ¿Les pasa a ustedes? A mí me pasa constantemente. Me cuesta muchísimo hacer trámites online donde te atiende una computadora. Hay algunos que son muy eficaces, es verdad, pero hay otros que te dejan durmiendo en el teléfono 10, 15 minutos y llega un momento que decís, me están tomando el pelo que ya no me queda. Y entonces priorizás ir y que te atienda una persona, un ser humano de carne y hueso, y al menos que te vea la cara, que te pueda decir, no, mire señor, ese trámite lo tiene que hacer online, porque también pasa eso. Vas al lugar donde atienden al público, en los lugares que quedan, porque muchos lugares ya cerraron, se fueron y todos los trámites son online. Me pasa, por ejemplo, con la famosa antena esta de televisión, ¿no? Donde no tenés lugar donde ir a reclamar, tenés solamente teléfono y te atiende una computadora. Pero en el caso de las tarjetas de crédito, algunas todavía siguen atendiendo al público, una atención mínima, pero lo siguen atendiendo. Y llegás al lugar y te dice, no, ese trámite es online. Y este otro, no, también online. Bueno,
y le decís, lo que pasa es que me comunico, estoy 10 minutos, 15 minutos, y me está, dele sonar una musiquita, y te pasa la computadora a otro, y así, y nunca te atiende nadie. Ahora, cuando te tienen que cobrar una deuda, sí, te llega por todos lados, pero bueno, es lo que suele pasar. Buen día, gente. Ahí estuvimos en el Calafate representando a la Escuela Provincial de Danza. Saludos, nos dice un amigo, nos manda la fotito. Ya la comparto para que Alejandra en algún momento se la pase a Manu y en un ratito ya la estamos mirando a nuestros amigos y amigas que nos escriben y nos mandan la fotito de la representación entonces en el Calafate de la Escuela Provincial de Danzas. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, mensajito de buenos días, buena jornada. Bueno, y varios que habían llegado decía que sí, que se escuchaba bien el audio. Esto que estábamos preguntando hace un ratito nada más. Hola, buen día, buena semana, Pablo. ¿Cómo va a estar el clima? Me dicen acá. Bueno, el clima va a estar feucho, va a estar feo toda la semana. No, tampoco, a ver, no vamos a tener ningún temporal de esos de 100 km por hora de viento, pero vamos a tener una constante de entre 30 y 40, con ráfaga de 60, 70 km por hora, casi parejito durante toda la semana, con alguna probabilidad de lluvia hacia el jueves y viernes. Toda la semana gris, nublada, con baja temperatura. El único día más o menos así que uno puede decir bueno en temperatura va a ser el día de mañana martes, pero va a haber un poquito de viento y hacia la noche empieza a desmejorar. Ya miércoles, jueves y viernes vamos a tener jornadas muy nubladas y con mucha probabilidad de lluvia, sobre todo para el día miércoles, ¿sí? Así que lluvia y viento, poca temperatura, máxima de 12 apenas, excepto mañana martes que está previsto en 15, todo el resto, hasta el día domingo inclusive, la máxima va a ser 12 grados nada más. Así que bueno, jornadas más otoñales que primaverales para la provincia de Santa Cruz, es lo que se espera para los próximos días, ¿no? Bueno, les cuento, buen fin de semana deportivo para la provincia porque pasaron dos cosas muy importantes. Una, ganó el futsal femenino en los Juegos Evita. Ahora un ratito lo voy a comentar con más detalle al tema. Y dos, el Hispano triunfó en los dos partidos que tuvo de local. El primero de ellos contra Federación de Comodoro y el día de ayer contra Petroquímica también de Chubut. Así que dos triunfos importantes. El primero de ellos muy sufrido. Yo lo estaba escuchando a Carlos Zapico el día viernes, el sábado de la noche. El primero de dos partidos realmente muy sufrido, muy trabajado el partido de Hispano. De hecho lo terminó ganando por un solo punto y sufrió hasta el final realmente. Y el de ayer ya con mucho más holgado, por supuesto, hispanoamericano, ganando los dos partidos de local, volviendo al triunfo después de derrotas también, ¿no? Porque hay que decirlo también, en sus presentaciones como visitante no le fue nada bien. Ayer recuperó, este fin de semana en realidad, recuperó un poco la alegría y pudo triunfar las dos veces. El de ayer fue mucho más importante porque fue un triunfo obviamente contra Petroquímica ya muy holgado realmente, ¿no? Una diferencia contundente de parte del equipo de Hispano, 84-49, ¿sí? Resultado realmente muy cómodo, ¿no? Bueno, parece que con rendimientos realmente muy altos del equipo entonces de hispanoamericano, del Celeste. Este es el prefederal, ¿sí? Fue en el Tito Wilson, prefederal de básquet, que vendría a ser, creo, si no corríjanme, la tercera categoría del básquet argentino, ¿sí? Que supo ganar, al momento supo ascender obviamente Hispano en todo aquel periplo de años en los cuales fue ascendiendo de categorías hasta llegar a la primera del básquet nacional, ¿no? Donde después lamentablemente se tuvo que bajar ahora en el último tiempo. Primero perdiendo la categoría y después en la segunda división del básquet nacional ya por una cuestión de recursos, no poder sostener por supuesto eso en el marco de lo que es también toda la situación económica que se vive tanto a nivel nacional como provincial, ¿no? Bueno, 57 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana. Cuando hablamos de la pausa vamos a estar hablando del tema Sosa. Vamos a estar hablando de la cuestión de lo que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. De qué es lo que dicen también los fiscales y defensores de la provincia de Santa Cruz oponiéndose a la llegada de Eduardo Sosa al Tribunal Superior. Dicho sea de paso, Eduardo Sosa habló este fin de semana, vamos a estar recordando algunas de sus palabras. Habló con Radio News de una entrevista así y confirmó que va a aceptar el cargo que se le ha propuesto por parte del Poder Ejecutivo, del gobernador Claudio Vidal, que se trata, insisto, hoy en la legislatura. Veremos también, porque hay un tema en discusión. Yo estuve tanteando con la oposición el tema y entienden que tiene que ser aprobado por los 2/3, ¿sí? A mí me da la impresión que no llegarían con 2/3. Da la impresión que el oficialismo pretendería aprobarlo por mayoría simple.
Pero bueno, eso será otra discusión también que se verá con el paso de las horas, a ver si corresponde aprobarlo con mayoría simple o con 2/3 de los votos. Ya hemos tenido inclusive sesiones tanto ordinarias como extraordinarias judicializadas. De hecho, la última, en la que propició que aprobaran el pliego tanto de Sergio Acevedo como González Nora, que son los dos vocales que están ahí como una especie de limbo ahora, fue observada por parte de la justicia, en este caso la jueza, la doctora López, pero anteriormente tenemos un amparo del doctor Bersanelli y tenemos otra presentación de la doctora Quintana, es decir, que está todo muy judicializado. Y el fin de semana con los actores del Poder Judicial, particularmente los 4 integrantes de los 5 que eran los que hasta ahora venían comandando el Tribunal Superior de Justicia, se han reunido todo el fin de semana en el Tribunal Superior, evidentemente analizando todo esto, desde la creación de estos 4 lugares más en el Tribunal Superior, la asunción por parte del doctor Mariani de Acevedo y González Nora, como así también ahora el proyecto de ley que mandó el gobernador Claudio Vidal, rescatando nuevamente la figura de procurador, poniéndolo por encima de los defensores y de los fiscales, en la línea, como podríamos ser, sucesoria, subrogante del Tribunal Superior, además también, por lo cual eso genera además también que los fiscales y los defensores pierdan estatus dentro de la cadena del Tribunal Superior, y eso es lo que me parece que están reclamando en este repudio que están haciendo del proyecto, inclusive pidiéndole al Poder Ejecutivo que lo retire. Así que bueno, hay un gran lío, sigue el lío político, judicial en la provincia de Santa Cruz, del cual uno entiende que evidentemente a la gente de a pie poco le importa, pero que es importante desde el punto de vista institucional, por supuesto, y además se da en plena campaña política, ¿no? 9:00 a.m, tenemos que hacer la segunda pausa del día, ya volvemos.
Mañana en la República Argentina. No quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a la familia y a los conocidos de José Mayo, ¿sí? Periodista deportivo que lamentablemente falleció en las últimas horas, el día sábado, en horas de la tarde, mediodía de tarde, nos enterábamos del fallecimiento de José Mayo, insisto, periodista deportivo de aquí de la ciudad de Río Gallegos, una persona muy vinculada con el periodismo, con esta casa también, con el U12, trabajó aproximadamente 10 años aquí en el U12, y también en la Opinión Austral, así que bueno, un fuerte abrazo. Después trabajó muchísimos años en el U14, fue director de Radio Provincia, trabajó también, creo que tuvo unos trabajos en Canal 9, pero bueno, muy, muy conocido por el ambiente deportivo, ¿sí? Así que ha dejado una enorme tristeza en todos los que lo conocieron y insisto, vuelvo a mandarle un saludo a su familia, a sus seres queridos, a sus conocidos por esta pérdida irreparable. 67 años tenía José Mayo, lamentablemente. Había tenido una enfermedad en estos últimos tiempos, semanas, y lamentablemente no pudo recuperarse. Bueno, 6 minutos pasaron ya de las 9 de la mañana. Hablando del deporte, les cuento algo muy cortito que tiene que ver. Cerramos el bloque con Hispano. Arrancábamos este bloque con el tema del fallecimiento lamentablemente de José Mayo. Pero también hay una noticia que liga un poco a Hispano y que tiene que ver con el ámbito policial. Algunos seguramente pueden haber visto esta noticia en la Opinión Austral en la tarde de ayer, y si no se las comento. ¿Qué dice este tema? Exjugador de hispanoamericano de Río Gallegos enfrenta pena de muerte en Indonesia por consumo de cannabis. La verdad que increíble, ¿no? Digo, primero que no sabía que estaba penalizado en Indonesia con la muerte el consumo de marihuana. La verdad es, digo, me parece totalmente exagerado, pero bueno, cada país fija sus propias normas, ¿no es cierto? La noticia dice que Jarrett Shaw, originario de Dallas, Texas, tuvo un paso destacado por hispanoamericano de Río Gallegos durante la temporada 2016 y 2017, donde se consolidó como una pieza clave del equipo. Bueno, hasta ahora denunciado por esta situación. Dice, su llegada al club fue anunciada en septiembre del 2016, convirtiéndose en el segundo extranjero confirmado para aquella temporada. Shaw ya había mostrado su potencial en equipos como Santa Cruz Warrior, además de su trayectoria en Oklahoma State y Utah State. Tras su paso por Argentina, Shaw continuó su carrera profesional en ligas como Turquía, en Japón, en Túnez, en Tailandia y finalmente recayó en Indonesia, donde se convirtió en una de las estrellas de uno de los equipos allí que logró el campeonato nacional, de hecho en 2023. Sin embargo, en mayo de este año, Shaw fue arrestado en Yakarta por posesión de 132 ositos de goma con cannabis que utilizaba como tratamiento para la enfermedad inflamatoria crónica Crohn. Encima lo utilizaba por una cuestión de enfermedad. La policía incautó un total entonces de 869 gramos de estos dulces, acusándolo de pertenecer a una red internacional de narcotráfico, delito que en Indonesia puede implicar pena de muerte. Bueno, no. A ver, entonces no está acusado de pena de muerte por consumir cannabis, sino porque interpretan que esa cantidad de gramos que tenía podía tener que ver con una cuestión ya de narcotráfico, ¿no? Cometió un error estúpido, reconoció Shaw desde su celda, admitiendo que su consumo médico de cannabis, que le ayuda con el dolor, se convirtió en un grave problema en ese país, con leyes antidrogas extremadamente estrictas. Y este jugador, que supera los 2 metros de altura, en una celda con otros 12 reclusos en condiciones difíciles y opresivas, acaba de cumplir 35 años y ahora está en esta situación tan tremenda, ¿no? Así que bueno, esperemos que logre salir de la misma y que no sea enjuiciado en esta desproporción, me parece a mí terrible, que es la posibilidad de enfrentar hasta la pena de muerte en Indonesia por ser considerado parte de una red de narcotráfico. Espero que clarifique su situación, ¿no es cierto? Da mucha pena porque uno lo tiene bastante presente, este jugador que la verdad que anduvo bastante bien acá en Hispano. Fue una de las primeras figuras extranjeras que tuvo el equipo y bueno, que ahora trasciende de manera internacional su situación por lo que está pasando en básicamente Indonesia, ¿no? Bueno, aparte de la información entonces publicada por estas horas en la Opinión Austral. Bueno, les cuento algunos mensajitos más. Muchos saludos, este día lunes de arranque de semana fundamentalmente. Buena semana, Pablo. Buena jornada. ¿Qué pasó con Nazarena? Preguntan. NASA está volviendo por estas horas de Buenos Aires, donde fue así un viaje relámpago. Y vuelve este día lunes, o está volviendo por ahora, ¿sí? En esta jornada. Y ya mañana la tendremos nuevamente con nosotros. Muy buen día.
Me andan por acá también una pregunta, pero no la encuentro ahora, pero bueno, ahora ya la voy a responder. También hasta vecinos me escriben, de allí de la zona de Chacras. Sí, le mando un saludo bien grande. Elsa, ¿sí? Un saludito para Elsa, que nos escucha y nos ve todas las mañanas también. Recuerden que pueden vernos por YouTube, no estamos por Facebook porque, bueno, estamos cancelados, ¿sí? por un par de meses. A veces, cuando se suben publicaciones que por ahí te salta algún tipo de denuncia, algo por el estilo, te bloquean, ¿sí? Entonces no podemos estar por Facebook. Si estamos por YouTube, nos pueden ver por allí, y también nos pueden escuchar por el U12, por FM Láser, por FM Las Heras. Nos pueden ver también y escuchar a través de Patagonia TV, aquí en Río Gallegos por la señal de Canal 10 y obviamente en otros lugares del país en otras señales. Bueno, tema Sosa. Les hice un muy apretado resumen recién, pero les quería comentar particularmente qué era lo que estaba pasando con la Secretaría, perdón, con los fiscales y los, en este caso, los defensores. Si la noticia que está publicada en la Opinión Austral dice que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz rechazaron el proyecto de ley para impulsar la reincorporación de Eduardo Sosa como Procurador General de la provincia. Expusieron que sería un retroceso institucional esta situación. Yo les comenté como al pasar que tanto los fiscales como los defensores, según lo que yo leí e interpreté del proyecto de ley que mandó Pedro Luxen, que es el presidente del bloque por Santa Cruz en la Cámara de Diputados, quedarían tanto fiscales como defensores por debajo de Sosa. Lo cual yo creo que eso, en vista de lo que suele ocurrir en la justicia, con el tema no solamente de la estabilidad, sino también de la jerarquía en materia de abordaje, los pone obviamente en situación menor de cargo a lo que tienen actualmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice la presentación a la cual estuvo acceso exclusivo a la Opinión Austral, que fue realizada por Pedro Luxen? Bueno, que se restituye el cargo de Procurador General que fue sacado en el año 1995 por Néstor Kirchner, cuando se eliminó, se modificó la ley y se generó el agente fiscal y la defensoría, ¿no? Lo que pasa es que en ninguno de esos cargos puso en ese momento el Poder Ejecutivo a Eduardo Sosa. Tendría que haber, en todo caso, haber sido el agente fiscal, ¿sí? Que es el jefe de los fiscales, debería haber sido Eduardo Sosa, para sanear la situación, ¿no? No sé si igual Sosa hubiese aceptado el cargo, pero lo cierto es que se eliminó en ese momento. A partir de ahí comenzó toda una lucha que llevó 3 décadas, con inclusive en algún momento una pena judicial penal contra el entonces gobernador Daniel Peralta, para que se restituya, que generó, la Opinión Austral lo recordó el día viernes a esto, o el día viernes o sábado viernes, generó aquel acto, ¿se acuerdan?, en el Boxing Club, donde Néstor Kirchner trajo a todos los gobernadores, o la gran mayoría de los gobernadores, creo que eran 18 gobernadores de todo el país, entre ellos Daniel Scioli, fíjense ustedes, cómo pasa el tiempo y cómo van cambiando las cosas. Trajo a todos esos gobernadores para respaldar la institucionalidad de el entonces gobernador Daniel Peralta, año 2010. ¿Por qué todo el mundo recuerda ese acto? Porque fue el último en vida de Néstor Kirchner, ¿sí? Fue 19 días antes de que falleciera. Y en realidad todo el mundo lo recuerda más que por eso que por qué fue. Y el hecho concreto de por qué se realizaba ese acto en Río Gallegos era precisamente para respaldar a Daniel Peralta por los fallos de la Corte, donde ya directamente lo ponía a Daniel Peralta contra la pared, ¿no? De tener que definir sí o sí que lo restituyera a Eduardo Sosa. ¿Qué contestaba Peralta por entonces? Que le dijera entonces a la Corte dónde lo ubicaba, porque ya el cargo no existía más, ¿sí? Entonces manda un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados el proyecto no avanza, y creo que con el fallecimiento de Néstor Kirchner el tema volvió de vuelta como a cero, porque la verdad que la Corte no siguió insistiendo con el tema durante un tiempo. Pasaron de vuelta varias gestiones más, fíjense, terminó la gestión, eso fue 2010, Peralta terminó su gestión en el 2015. Pasaron, es decir, todo un gobierno entero de vuelta de Peralta, todo un gobierno entero de 2 gobiernos de Alicia Kirchner, y ahora de vuelta el tema vuelve otra vez al tapete a partir de la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de crear nuevamente el cargo en el marco de lo que es la lucha esta sin cuartel con el Poder Judicial. Y en el medio se da ahora todo tipo de presentaciones, ¿no? Porque algunos dicen van a poner a Sosa y van a crear otra vez otro caso Sosa, porque va a haber gente que se va a sentir perjudicada por la situación de
restitución del ex procurador. Bueno, ¿qué es lo que dijeron? El Ministerio Público Fiscal expuso lo siguiente, que el proyecto establece al Procurador General como jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y pupilar, con línea de subrogación en el Tribunal Superior de Justicia, que era lo que comentamos anteriormente. Sin embargo, sostienen, cualquier modificación que reubique funciones, limite independencia o centralice decisiones bajo criterios políticos constituye un retroceso respecto del principio de separación de poderes y de la estructura tripartita consolidada en la reforma constitucional de 1994. Asimismo, reiteraron que la defensa de la autonomía y estabilidad funcional de la Procuración General no es un reclamo corporativo, sino un compromiso con la Constitución, la independencia judicial y la ciudadanía. El escrito lleva la firma de los fiscales y defensores que han sido nombrados durante la gobernación de Alicia Kirchner. Exhortamos a los legisladores de la provincia de Santa Cruz a evaluar con responsabilidad institucional cualquier modificación garantizando que se respete la independencia del Ministerio Público Fiscal, la estabilidad de sus autoridades y los principios del sistema acusatorio, fue lo que manifestaron. En tanto, el Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Cruz sostuvo que el proyecto de ley contraría y vulnera la autonomía de dicho ministerio, reconocido por la Constitución Provincial, artículo 6, y Constitución Nacional en su artículo 120. Además, elimina la Defensoría General y suprime la Defensoría Pública integral, afectando el libre ejercicio y el normal funcionamiento del Ministerio al subordinarla junto con el Ministerio Público Fiscal bajo las órdenes y superintendencia de la figura de un procurador. Significaría, dijeron los defensores, un grave retroceso institucional, afectando la independencia, el principio de igualdad de armas y el sistema acusatorio universal que se viene implementando provincia por provincia a lo largo de todo el territorio nacional. En el comunicado apuntaron que vulnera todo un sistema de protección de derechos humanos, especialmente de personas en condición de vulnerabilidad, contrariando leyes complementarias al ejercicio de la función de la Defensoría General. En esta línea exhortaron al retiro del proyecto de ley y cese de todo accionar que obstaculice el desempeño de las funciones constitucionales ejercidas por la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? De la doctora Romina Saúl y los distintos defensores públicos y públicas, letrados y letradas, o adjuntos o adjuntas. Así que bueno, esto en el marco otra vez de la disputa que hay entre, disputa política entre el gobernador Claudio Vidal y el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, insisto. Lo he charlado de hecho con gente que no tiene nada que ver ni con el periodismo ni con la política, y la verdad que el tema, si bien algunos medios que lo manejan, otros no tanto, otros te preguntan mucho qué es lo que está pasando, porque hay gente que no termina de entender bien qué es lo que está ocurriendo. No es un tema del cual creo que vayan a encontrar lo que estén charlando en la calle. No es un tema que la gente por ahí ni maneje ni le importe tanto. Lo cual no quiere decir que obviamente uno no tenga que tratarlo, porque es un tema de orden institucional muy importante y nosotros estamos para eso, además también para tratar todos los temas y evidentemente también para que ustedes se enteren y conozcan también los diferentes posicionamientos respecto de esta situación. Cada uno después sacará sus propias conclusiones. Yo ya le he dado mi opinión respecto de algunas cuestiones que están pasando entre la política y el Poder Judicial, pero no me parece a mí que sea un tema, ni el caso Sosa, que lleva 3 décadas, ni este tema del Tribunal Superior de Justicia, un tema que a la gente realmente le importa demasiado. Es más, he escuchado hasta palabras de mucho fastidio de parte de la gente porque la política está demasiado interesada en estos temas y poco interesada en muchos otros temas que nosotros venimos hablando también semana tras semana, que es, por ejemplo, el tema de la caja de servicios sociales, ¿no? Fundamentalmente el tema de la compra de los remedios, el tema de los precios en los supermercados, el tema de que la gente no llega a fin de mes y la verdad que la plata no alcanza y poco le importa si hay 3, 4, 10 o 25 integrantes del Poder Judicial y más cosas. ¿Deberían importarle un poco más? Sí, quizás sí, pero uno entiende también que la preocupación de la gente a veces pasa por los lugares más inmediatos, que por temas que por ahí maneja la política, la justicia y el periodismo, porque están más interesados, ¿sí? Y si están más interesados porque ahí hay una cuestión meramente de poder, de lucha de poder, que la gente, la verdad, está bastante marginada y al costado del camino de esta situación, ¿no? Lo que da así la impresión es una lucha que en términos libertarios podríamos decir lucha de la casta, ¿sí? De la casta política en la provincia de Santa Cruz por lugares en el Poder Judicial, por ver quién después decide los ingresos en el mismo, por ver a ver quién tiene mayoría a la hora de las votaciones definitorias en la provincia, en el Tribunal Superior, y más cuestiones. Pero la verdad que a la gente le modifique algo en términos directos esta situación,
por lo menos en el corto plazo no pareciera que nada de eso lo vaya a modificar. Ni siquiera en términos judiciales, porque en realidad la gente cuando va a la justicia es por cuestiones bastante menores que las que tiene que definir el Tribunal Superior. Por ejemplo, cuando va a una defensoría necesita más defensoría, cuando va al Tribunal de Familia necesita más jueces de familia, y así le podríamos decir de primera instancia, segunda y demás cuestiones. Pero ahora, la cantidad de vocales le modifica algo a la gente, y la verdad que no. Eso significa que esté bien o mal lo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Bueno, eso ya es una opinión personal de cada uno, ¿no? Algunos creen que se está avanzando de forma inédita sobre la justicia, ¿no? Inclusive algunos dicen que el caso Sosa de por entonces es chiquito a lo que está pasando ahora, y otros dicen no, en realidad todo es originario de aquella situación de injerencia del kirchnerismo en la época de Néstor Kirchner, y que todo lo que pasó después es responsabilidad de eso, entonces hay que solucionarlo. Y la verdad que ahí tenés las dos bibliotecas, ¿no? Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero la verdad que cuando uno habla con la persona de a pie, con el ciudadano que no está por ahí interiorizado o no está interesado en la situación, la verdad le importa poco nada, además le da bronca la situación. Dice, mirá, están creando un montón de cargos, mirá cómo se están peleando esto por los lugares en la justicia, cuando en realidad a nosotros no nos alcanza para comer, o no nos alcanza para comprar los remedios, o vamos a tal lugar y no nos atienden, vamos al hospital y hay deficiencias, en la educación los chicos no tienen clases y demás cuestiones, ¿no? La verdad que, insisto, me parece que a la gente no solamente que no le importa, sino que le da bastante bronca y vergüenza lo que está pasando en la pelea esta, en la lucha de poder entre el vidalismo y el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Bueno, pasaron 21 minutos de las 9 de la mañana en el medio. Hay hoy una sesión extraordinaria propuesta por parte del Poder Ejecutivo, por el bloque en realidad de Por Santa Cruz, a las 14 horas, donde se va a estar debatiendo el tema de el famoso caso Sosa, donde se va a volver a crear, si es que tienen obviamente las manos para poder hacerlo, el cargo a través de Procurador General, y veremos qué pasa a futuro, porque evidentemente por lo que están diciendo los defensores y los fiscales, esto se va a judicializar también, porque ellos entienden que se está tomando por parte de la política una arbitrariedad o una atribución que no le corresponde. Así que, al igual que la sesión extraordinaria donde se nombró a Acevedo y a González Nora, además de lo que está judicializado también con el tema de la ley propiamente dicha que creó estos dos cargos y algunas otras cosas más, evidentemente todo eso va a ser judicializado y veremos cuándo se resuelve, ¿no? No será un tema que a la gente realmente le importe tanto en términos del día a día, pero que yo creo que tiene que estar igualmente informada la gente, ¿no? Más allá de estar o no de acuerdo con la situación. Pero es importante que sepan de qué se está hablando y qué es lo que se está cocinando, ¿no? Para que después no haya sorpresas. En ese marco, desde el partido SER dieron su apoyo a la restitución del ex procurador Eduardo Sosa, emitieron ayer un comunicado donde hablaron de un paso más en la lucha contra la corrupción histórica, manifestaron de parte de SER. Apoyamos la decisión del gobernador Claudio Vidal de ponerle fin a la impunidad, fue lo que remarcaron por parte de este partido que comanda a nivel provincial Hernán Elorrieta. Pero bueno, vamos a buscar testimonios porque estamos a pocas horas de que se realice esta sesión extraordinaria, y creo que lo tenemos en línea el diputado Pedro Muñoz, ¿sí?, que nos atiende para charlar del tema. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Pablo te saluda de acá del U12. ¿Cómo andás? Pablo, un gusto saludarte. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo un poquito mencionaba más temprano, hace un ratito nada más, no sé si escuchaste la previa, pero estaba comentando de que a la gente de a pie, la verdad que casi que te diría, pero yo he hablado con mucha gente que no está interesada ni tiene interés político sobre la situación, y le está generando más que indiferencia, un poco de bronca también ver cómo la política se está peleando por los lugares en la justicia, en un contexto donde la verdad que la realidad de la gente pasa por otro lado. Pero no obstante eso, uno dice, hay que tratarlo, por supuesto, el tema, y hay que explicarle a la gente qué es lo que está pasando, porque si bien hay una pelea acá, una guerra casi sin cuartel entre el kirchnerismo y el vidalismo, por el tema de la justicia, la situación está ahí, y digo, son cuestiones que inclusive graves desde el punto de vista institucional hoy en día, porque hay sesiones que están observadas por la justicia, comisiones observadas, designaciones observadas, digo, todo un gran lío. No sé si le podés explicar un poquito, de tu punto de vista al menos, qué es lo que ves de lo que está ocurriendo y cómo se sale de esto, si es que tenés alguna explicación, alguna posibilidad de poder darle a conocer a la gente cuál podría llegar a ser una salida, ¿no?
Bueno, Pablo, en primer lugar coincido con vos en la cuestión, la primera que manifestaste, de que la gente, nuestros vecinos, no están viendo el tema de la justicia como lo más problemático. De hecho, no me quiero ir a la parte electoral y donde estoy participando ahora, pero de esta recorrida que uno ha tenido más en estos días, no es precisamente este el gran tema, ni mucho menos que están tocando los vecinos. Nadie te para diciendo, che, Pedro, estoy preocupado por lo que está pasando en el Tribunal Superior. No es así, pero sí está preocupado por el tema salarial, el que quiere llegar a fin de mes, y el que no tiene trabajo, que es peor todavía, está esperando que se reactive la cosa, ¿no es cierto? Esta es la realidad de lo que está pasando, y la salud, la educación, bueno, por ahí pasan los reclamos y los planteos de los vecinos, ¿no es cierto? Y otros que ya conocés porque, bueno, sos parte de esta comunidad y sabés lo que pasa. Pero sí es cierto que efectivamente hay un rol y una cuestión que hay que explicar, porque es importante, porque estamos hablando de una cuestión institucional y una situación que se ha puesto por demás tensa en estos últimos tiempos, que ya venía con un contexto. Cada vez que se emitía alguna ley referida a la justicia la impugnaba, hacía presentaciones, etcétera. Esto ha ocurrido en cada una de las leyes que se han propuesto como modificatorias. Pero ahora se ha agravado aún más la cosa, y es importante explicarle a los vecinos que también tiene que ver con la vida, termina siendo partícipe, si se quiere, porque a la corta a la larga tiene que ver con la vida de ellos, porque la justicia nos atraviesa a todos, independientemente de que tengamos algún inconveniente o no tengamos algún inconveniente, pero pasa desde la familia, desde los asuntos civiles y tantas otras cosas. Ahora, estamos hablando de la cúspide de la justicia, que indudablemente es el sector más politizado, si se quiere, o más donde hay una intervención, y que uno pretendía en estas reformas que no se siguiera ese camino, pero bueno, yo entiendo que ahí el gobierno provincial también aceleró pasos necesariamente, que debíamos haber buscado un consenso mayor, aún compartiendo el criterio, Pablo, ¿no? Porque yo no voy a ser hipócrita, compartí el criterio de que la justicia estaba cooptada, que era necesaria una reforma integral, que incluso teníamos nosotros también la posibilidad de incremento del Tribunal Superior, pero con un formato de debate más amplio, con la participación de las asociaciones de abogados, con los fiscales, los jueces, los partidos políticos. En su momento había dicho inclusive invitar al doctor, mirá con la vuelta, ¿no? Porque dije, invitemos al doctor Sosa que comente cómo ha sido su situación, etcétera, ¿no? Y esto avanzó, y por supuesto, es una disputa política muy fuerte, y demuestra claramente el grado de cooptación que se tiene, y esta, vuelvo a repetir, uno pretendía, incluso en la designación de los nuevos vocales, y más allá de no compartir la ley, pero considerándola constitucional, la designación de los nuevos vocales entendía que debía ir a contramano de todo lo anterior, ¿no es cierto? Con todo esto que te decía, con audiencias públicas, quizá con un jurado, con un concurso, bueno, distinto a lo anterior. No pasó eso tampoco, y hoy nos encontramos con que la propia justicia, justamente para mantener un grado de status quo importante, ha planteado todas estas medidas. ¿Dónde va a terminar? Imposible saberlo, ¿no? Tiene que ser mago para saberlo. Sí, o adivino. Pablo, pudimos llegar a la Corte Suprema nuevamente con este planteo. ¿Coincidís que la peor salida podría ser la intervención de la justicia de Santa Cruz? Sí, si bien puede llegar a ser constitucional, no es la mejor salida. Coincido, Pablo. No es la mejor salida porque en definitiva no estamos siendo capaces todos de buscar una salida a esta cuestión, y aquí en la provincia, y caer en estos ribetes, la verdad que podría ser preocupante. No es inconstitucional, pero no es para mí no es la mejor medida. Mirá qué paradoja. Que ahora con lo del doctor Sosa, perdón, Pablo, que termine también habida cuenta de algunas expresiones de algunos fiscales, quizás lo terminen judicializando igual, ¿viste? Sí, lo contaba recién, sí, tanto los defensores como fiscales. ¿No? Yo escuché, leí un poco de los fiscales, lo comentaron ustedes ahí en el diario y todo, y ustedes,
Pero bueno, guarda, que no es una cuestión así nomás. Es una manda judicial de la Corte Suprema, o sea, el primer, según es la lectura que yo hago, entonces, muchachos, ¿quién es el primer irresponsable? ¿La Corte Suprema? Guarda con eso, yo eso no, la verdad que ir a esos extremos y decir que todo esto, primero porque entiendo que no se va a modificar ninguna cuestión de la que ya está, sino que se va a restituir y no van a sacar a nadie, entiendo, por lo que estuve consultando con el doctor Janezak y todo eso. Segundo porque, diríamos, es simplemente volver a una cuestión que tenía que ver con un fallo judicial. No voy a extenderme en una cuestión que pasó porque es una sesión secreta, pero que menciona ello, se hizo en la sesión esta que tuvimos, respecto a esta situación de lo que aconteció con este tema. Y hoy se está avanzando, y también, Pablo, sabés que hace años Coalición Cívica, quien habla, ha venido acompañando todo este pedido de restitución, etcétera, etcétera. Hoy no podría ser, más allá de saber el contexto que vos estás mencionando y esta puja que está existiendo, yo no puedo ir en contra de aquello que históricamente uno ha defendido y que se da en este contexto, que por supuesto lo diremos y lo analizaremos o lo plantearemos como ahora que te lo estoy diciendo ahora, te lo estoy señalando, pero indudablemente esto puede llegar a complejizarse aún más. Pablo, leyendo algunas expresiones que se han manifestado a través de ese documento por parte de algunos fiscales, ¿no? Recordanos, porque yo estoy con la duda de cómo se aprueba hoy tanto la creación de la Procuración como, no sé si bien atado el proyecto a la designación de Sosa, o eso se tiene que hacer aparte, pero ¿cómo se aprueba? ¿Con mayoría simple o eso tiene que ser con 2/3? No, tiene que ser, si se trata en la sesión, tiene que ser con 2/3. Yo no aviso ese escenario, salvo que veamos cuántos diputados se presentan, pero de estar todos, no veo que sea en esta extraordinaria la aprobación. Claro. Salvo que me sorprenda el sector del kirchnerismo, que ya ha manifestado una posición, no sé, necesitamos 2/3. Claro. Veremos. ¿Y lo de Sosa bien atado en el mismo proyecto, lo de Sosa, o...? No viene con nombre y apellido, se okay. menciona, y eso posteriormente, dado que está restituido y habida cuenta de que hay un planteo judicial que ha sido ganado, indudablemente está en la posibilidad que el doctor Sosa, creo que lo ha manifestado, de asumir de nuevo el cargo, porque apenas al restituirse el mismo, y teniendo un fallo a favor de una persona, que, como bien dijo él, bueno, más allá de Sosa es esto, es el cargo, porque Sosa, como cualquier otra persona, puede asumir este cargo, tiene una finitud. El tema es que el cargo en sí se vuelve a restituir, ¿no? Obvio que en el primer lugar, el primer ofrecimiento sería con el doctor Sosa y está en la voluntad de él asumirlo. Claro, lo dijo el sábado, sí, en una entrevista con Sí, exactamente. Entonces eso puede pasar, porque hay también un fallo al respecto, ¿no es cierto? Y él fue el afectado directo, ¿no?, de esta situación. Mira, yo remarcaba hoy, contaba un poco más temprano, y que termina siendo una paradoja, porque vos comentabas, yo coincido con el tema de que la ley, según mi punto de vista, esto es materia opinable, y yo la otra vez cuando lo comentaba decía, yo aprobé una sola materia de abogacía, en algún momento pretendía hacer las 2 carreras a la vez, así que no puedo hablar como abogado, ni mucho menos, pero sí entendía que los pasos para realizar aquella sesión donde se cambió, por más que yo tenga una opinión contraria, yo creo que es un despropósito lo que hizo el Poder Ejecutivo de ampliar de 5 a 9 la cantidad de miembros, me parece horroroso, no hay ninguna provincia que lo tenga, claramente es una disputa política, por eso se crearon esos cargos. Creo que lo que tendría que haber pasado es lo que se hizo, por eso decía lo de la paradoja, lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003, o a partir del 2003, cuando se hizo la modificación de la Corte Suprema, donde se hizo una selección de jueces y magistrados de otra forma, cada uno presentaba sus currículos, se analizaban en el Senado, hubo inclusive la postura de asociaciones de abogados, de magistrados, de aquella corte que creó Néstor Kirchner, que es la misma corte que después inclusive sanciona a la provincia de Santa Cruz, al propio Daniel Peralta, por no restituir a Sosa. Claro. Algunos podrán tener una opinión mejor o peor de esa corte, pero claramente fue mejor que la anterior, ¿no? Lo hemos visto estos días, bueno, hace meses, Pablo,
cuando se presentó Mansilla y Lijo. Claro. La verdad que hubieron audiencias públicas, se presentaron, fueron a defender sus cosas. Bueno, distintas asociaciones, postura a favor, postura encontrada, que finalmente derivó en que no se han aprobado. Pero es un procedimiento que y pasó anteriormente con Rosencrantz, y lo recordarás, bueno, de todas estas cosas donde se cita a la gente, hay opiniones, hay un ida y vuelta importante, ¿viste? Sí, el único que quiso meter los esa- medios por la ventana fue Macri en su momento con decretos, ¿no? Después tuvo que volver para atrás. Claro que eso, y también salió ese cuestionamiento de que era una herramienta, pero que no era de lo mejor, ¿viste? Esto es como esto que hablábamos de la intervención, es una herramienta constitucional, pero no es la mejor ni mucho menos. Y en este caso, yo también coincido con el tema, justamente, de hecho, no acompañé la ley porque pretendía, inclusive la ley de ampliación, porque pretendía que sea una discusión mucho más amplia y que tenga un consenso, una discusión, un debate. Y bueno, a pesar de tener el mismo diagnóstico y entender que era posible, no se desarrolló de esa manera, igual que el mecanismo de designación de los jueces. Yo el otro día manifesté mi voto en contrario y lo dije en la comisión, porque entendía que había que cumplir la cautelar. Pero si aún no hubiera estado la cautelar, Pablo hubiera manifestado esto, de que pretendía otro mecanismo de designación, y más allá de la opinión personal que tengo con los designados, tampoco hubiera votado a favor, porque bueno, estábamos repitiendo mucho de lo anterior y mucho de lo que cuestionábamos, ¿viste? Entonces no iba a acompañar tampoco. ¿El único tema a tratar es hoy, el de la creación de vuelta de la figura de Procurador General? Sí, no, y está una de las ternas. Sí, que entró yo de entiendo, vuelta. Pablo, que Sí. va a depender mucho del quórum, de la cantidad. De lo contrario, va a pasar a la comisión y se tratará ahí para que tenemos comisión a la tarde, así que es probable que no salga ahí aprobado, porque se necesitan 2/3 y no sé la postura que tomará el kirchnerismo, y no sé cuántos diputados estaremos presentes para ver el número también, porque eso va a incidir. Sí, hablando de la terna, así que- me diste pie para comentarlo, volvió una terna que había sido devuelta al Poder Ejecutivo, que era por aquella razón de que una de las abogadas no cumplía con la cantidad de años para ser jueza del Tribunal Superior, y ahí se la cambió por Carlos Javier Bernasconi Lan, que la verdad que no lo conozco, no sé quién es. Tampoco. Gabriel Agüero, Gabriel Contreras Agüeros sigue ahí en la terna, igual que Fernando Custic. Esa es la terna que volvió, ¿verdad? Sí, sí, pero yo no conozco a ninguno, obviamente que va a pasar ahí al análisis y toda la historia, pero independientemente de eso, mi posición es esta que te he manifestado, ¿no? Yo entiendo de que debiera haber sido de otra manera, como lo dije en la anterior. Bueno, en el medio de eso estaba la cautelar, pero independientemente de ello, entiendo de que estamos repitiendo mucho de lo anterior. Pedro, la última. Debíamos. Sí, perdón, la avanzar última. por otro lado. Sí. Vos vas a dar quórum, digo, te vas a sentar a la sesión de hoy. No, sí, yo en líneas generales siempre doy quórum, pero en este punto en particular, y habida cuenta de lo que te venía planteando de tantos años de reclamo, por supuesto que me voy a sentar y por supuesto que voy a acompañar la restitución del cargo, y por ende, si el doctor Sosa asume, será justicia, como se dice comúnmente en el ámbito, ¿no? En función de un fallo de la Corte. Por eso ahí a veces me sorprenden algunas expresiones que se manifiestan y claramente tienen una connotación política, porque en realidad a la Corte le guste o no nos guste, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, hay un fallo de la Corte Suprema con este tema. Entonces es medio diríamos, riesgoso y bastante comprometida esas presiones, no sé. A mí me da también otra cuestión. Ponen en contradicción su propio, por un lado piden la independencia de la justicia y por otro lado, cuando hay un fallo de la Corte Suprema, plantean casi la inconstitucionalidad de la restitución del cargo. La verdad que preocupante.
Sí, yo siempre digo, esto ya nos extendimos un poquito, pero ya no fuimos con el tema de la No pausa, pasa así nada. que lo vamos a hacer en un ratito cuando terminemos. Yo siempre manifestaba esto de que uno de los grandes problemas, para mí el gran problema que tiene hoy el país hace décadas ya es la justicia, ¿no? La justicia que está sumamente politizada, no solamente acá en Santa Cruz, en todas las provincias y a nivel nacional. Fíjate lo que dijo el presidente hace unas horas atrás, ¿no? Esto de que da a entender casi como que Una vergüenza. Cristina Y Fernández Kirchner claramente. está Pero presa porque él lo decidió, e ¿por qué inclusive... lo decidió? Claro. Mirá, bueno, la verdad que también de la misma manera coincido plenamente, Pablo, porque ahí efectivamente ratifica lo que muchos dicen, no, pero y le quita mérito a un ponele a un a un juicio, a un procedimiento que terminó en ese fallo, y expresiones como la del presidente le sirve de elemento al otro sector para decir efectivamente esto fue una decisión netamente política. Y bueno, coincido, cuando yo lo escuché me pareció exactamente lo mismo que vos, ¿no? Que A mí el tipo diga, me da el la presidente impresión, diga, aunque no sea así, me da la impresión que pero creo le que quita mérito. le quita mérito, sí, ¿Sabés qué? sí, obviamente. Olvídate. Sí, Y tilda de político el fallo, ¿no? Exactamente. Mañana, con justa razón, cualquiera que está a favor o de los sectores que están a favor de la expresidenta van a decir, bueno, mire, confesión de parte. Claro. Ahora, Pedro, también cuando se habla acá en Santa Cruz, ¿sabés qué me da la impresión? Yo lo que a veces me viene a la cabeza pensar, puedo estar equivocado, ¿no? Pero tanta insistencia que se hace a la hora de intentar poner más vocales por parte del Ejecutivo, y siempre se hace hincapié en el kirchnerismo y sobre todo en el tema de investigar la corrupción del kirchnerismo y más cuestiones. A mí a veces también me da un poco de impresión que esto no sea también para perseguir opositores, ¿no? Digo, que no se utilice la justicia después no para buscar justicia, sino para evitar que alguno llegue a alguna candidatura Por eso, claro, o que no, digo, por eso, mirá, hay que tener ojo por eso también es con ese tipo de importante. cuestiones, ¿no? Sí, pero ¿sabés por qué? ¿Qué pasa, Pablo? Por eso es importante que la justicia actúe en tiempo y forma, ¿viste? Claro. Que actúe en tiempo y forma, y no cuando viene el gobierno actúa con lo anterior, y con lo que está en la actualidad no pasa nada, porque todavía no, y cuando se va, bueno, ahí recién activa, ¿viste? Claro. Porque eso es lamentablemente lo que pasa. Si vos actuarías en tiempo y forma, evitarías todas estas cosas que por supuesto que ocurren, y ojalá que no ocurran acá, y que por supuesto generan esta enorme duda con la justicia. Si los jueces, si la justicia actuaría en tiempo y forma, evitaríamos esta duda permanente, persistente respecto a cómo funciona la justicia cuando alguien está en el poder y cómo funciona cuando se va del poder. Si esto ocurriera en tiempo y forma, seguramente sería mucho más objetivo, y seguramente si le tocó no estar porque tuvo un fallo y entonces no puede ir o presentarse de candidato, etcétera, etcétera, sería mucho más práctico. Pero no olvidemos que acá la justicia ha fallado después de 15, 25 años. Y esto es lo que hace el daño permanente, porque vuelvo a repetirte, una cosa es actuar en tiempo y forma, en el momento, enfrentarse incluso al poder político gobernante, que son pocos los jueces los que se han animado a ello, y han sido objetivos. Cuando le ha tocado sancionar, han sancionado, y cuando no le ha tocado sancionar y decir no, esto no es causal de sanción, no lo han hecho. Pero son muy pocos los jueces. Y después vienen los tribunales de alzada y todas estas cuestiones que ya sabemos. Pero si se actuaría en tiempo y forma, indudablemente estaríamos en otro contexto, e indudablemente también creeríamos un poco más en la justicia respecto a su proceder. Pero especialmente en la parte donde hay una afectación política. Porque ahí es donde está el tema, donde la gente común dice no, pero al ladrón de gallina ahí automáticamente no le dan ni la prisión domiciliaria, ni lo dejan pasar por ningún lado, vaya a la cárcel común nomás, que podría ser con todos, tendría que actuar de la misma manera. Los juicios son mucho más rápidos, etcétera, etcétera. Ahora, hay una medida que donde hay una intervención de la política y 20 largos años. Pedro, te agradecemos como siempre, un abrazo grande.
Recibimos por otra favor, oportunidad. muchas gracias. No, por favor, Pablo, muchas gracias a vos, un saludo a todo el equipo y un saludo a todos los vecinos. Bien, hasta luego. Ahí estaba Pedro Muñoz, diputado provincial. Entonces hacemos la última pausa, nos pasamos un poquito, pero me parece que valía la pena charlar sobre esta situación, que obviamente es tema de agenda político, periodístico, y entendemos que por ahí no es la agenda del ciudadano común, pero es un tema institucional, y la verdad que hay que abordarlo y charlarlo, y que ustedes conozcan también todas las posiciones. Hacemos la última pausa, ya volvemos. La mañana de LU12. De la mañana en todo el país, la Secretaría Electoral Nacional dará charlas abiertas sobre cómo votar con la boleta única de papel. A mí me pasó en el día de ayer lo siguiente, estaba con unos familiares y hice el acting de cómo tienen que votar el 26 de octubre, es decir, cómo es el sistema. Más allá de que, para mi sorpresa, estaban bastante bien informados igual. Esto obviamente los medios de comunicación tenemos mucho que ver con el tema porque estamos reiterando todo el tiempo de que ya no se usa sobre, de que ya no va a haber cuarto oscuro, y algunos tienen alguna duda todavía, ¿no? Sobre todo el tema de la boleta en sí, ¿no? ¿Qué se van a encontrar con la boleta? ¿Saben cuál es la duda? El hecho de no tenerla por ahí antes, como era el hecho de tener que pasar por un comité o por una unidad básica a pedirla y que te den la boleta que uno quiere después ya llevar. Es decir, ya no se puede llevar la boleta desde la casa. La boleta que te dan es la que tenés que votar, te la dan en la mesa ahora, no la podés llevar desde tu domicilio, porque cada boleta tiene un número, ¿sí? Está troquelada, entonces se saca la boleta que tiene un número en particular y esa es la que te dan y esa es la que tenés que marcar, es la que estamos viendo ahora, es la que tenés que marcar para meter después en la urna. Y esto de que no hay
urna ahora, si no hay, perdón, cuarto oscuro, es porque a la persona cuando le dan la boleta, le dan la lapicera. Esto es otra cosa que ya lo mencioné el otro día, pero el público se renueva y está bueno volver a aclararlo. La lapicera te la dan en la mesa, no lleven una lapicera propia, porque ustedes saben en las redes sociales también hay mucha gente diciendo, no, pero después esa lapicera que te dan la pueden borrar, no. La lapicera está aprobada por a nivel nacional, digo, por la Secretaría Electoral Nacional. No pasa de que vayan a borrar uno por uno los votos, esas cosas puede existir una entre 1.000.000, pero no, usualmente no ocurren ese tipo de cuestiones. Esa es la boleta, ¿ven? Ahí está, cada columna es un sector político diferente. Tienen que marcar dentro del cuadradito que está vacío, en la columna que corresponda, que quieran ustedes elegir, ahí marcan, hacen una cruz o hacen un visto, algo que se identifique que están eligiendo esa columna, ¿sí? Ese partido o ese sector político. Si marcan dos no sirve, se tiene que marcar uno solo, porque primero que en nuestra provincia se vota solamente diputados nacionales, no hay otra categoría. Entonces, las 7 opciones que van a tener ustedes allí van a ser de diputados nacionales. Y tienen que marcar una columna, la columna que corresponda, la que ustedes quieran votar, ¿no? Con la lapicera que le dan ahí, ¿bien? Ahí la devuelve a la lapicera, la señora que está votando. La imagen que estamos viendo, esto fue el día jueves de la semana pasada, en el colegio... ¿dónde fue esto? Acá nomás, enfrente, ¿sí? En el Salesiano, en el gimnasio. Ahí se hizo una simulación de la votación, una capacitación para fiscales y más cuestiones que estuvo encabezada por la secretaria electoral que estamos viendo ahora y por el juez federal, y explicaron cómo es todo el sistema. Hay dos tipos de biombos, podríamos decir, ¿sí? Que son de cartón, que es lo que están viendo allá en el fondo. Uno más cortito, que es el que va a usar la gente al cual le van a dar el sobre para que haga la marca y vuelva después a la mesa con la boleta doblada. Esa es otra cosa muy importante. Una vez que marcan la opción, donde está haciendo ahora el que estamos viendo imágenes, la persona que está votando, la tienen que doblar a la boleta. En el medio tiene como un troquel donde la doblan. Y sin sobre, así como estaban, y la meten en la urna. ¿Esto por qué? Porque si la llevan abierta, puede ser voto cantado, porque la gente va a ver lo que eligieron, ¿sí? Entonces, marcan la opción, doblan la boleta y la llevan así de esa manera a la urna, la meten en la urna, van a la mesa de vuelta, le devuelven el DNI, le dan el certificado de votación y usted tiene que entregar la lapicera, obviamente, que le dieron ahí para votar, ¿sí? Así que es muy sencillo, realmente, muy fácil. Acá nos preguntan, ¿puedo llevar la lapicera? Por más que digan lo que digan, yo tengo temor o desconfianza. Bueno, sí, a ver, mientras sea una lapicera que sea de tinta indeleble, es decir, que no sea fácil de sacar, cualquier lapicera de estas conocidas, sí, la lleva en un bolsillo. Si no tiene confianza, va y calculo que no va a pasar nada, nadie se va a fijar si la tinta es o no de la lapicera que le dan en la mesa. Lo que recomiendan por parte de la justicia es que agarren la lapicera que le dan ahí, porque es la aprobada por la Secretaría Electoral Nacional. Pero si tiene mucha desconfianza, bueno, lleve la suya, no hay ningún problema, creo que no, llévela en un bolsillo, ¿no? Y cuando llega el biombo donde tiene que votar, donde tiene que hacer la marquita, bueno, saca su lapicera y hará la marca, ¿sí? Si tiene tanta desconfianza por el tema, no va a haber ningún inconveniente por esa situación. Acá nos preguntan, entonces, si no hay cuarto oscuro, ¿cómo hacen para votar sin que se vea? Bueno, es lo que les estoy contando. Hay una especie de biombo chiquito de cartón que está puesto sobre una mesa. Esto le cuento para la gente que no está viendo el video, porque es bastante obvio cuando uno ve el video, pero si no lo ve, por ahí no se puede dar cuenta. Hay al costado de la mesa electoral donde están las autoridades, va a haber una especie de pequeño biombito que puede haber hasta 2 por mesa, porque pueden votar hasta 2 personas a la misma vez. Van ahí detrás, apoyan la boleta sobre la mesa, está cubierto eso para que nadie vea con un biombito, ahí hacen la marca, doblan la boleta y vuelven de vuelta a la urna, meten la boleta en la urna y listo, ya está. Le dan el DNI, entrega la lapicera, si es que agarró la lapicera que le dieron, y ya está, emitió su voto, eligió su opción. Si no quieren elegir a nadie, por supuesto no tiene que hacer una marca. Si hay más de una marca, se impugna el voto, no es válido, porque en realidad corresponde cada columna a un sector político, por lo cual votando con una B, una X, lo que sea, ya están votando toda la opción de diputados nacionales
de esa boleta. Así que es muy sencillo y no van a tener inconvenientes. Para las personas que están reducidas su movilidad, porque también nos preguntaban el otro día qué pasa, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, ¿sí? Bueno, el biombo es más grande, ¿sí? Porque primero que la altura, tiene que tener en cuenta la altura y más cuestiones, entonces el biombo llega hasta el piso, ¿sí? Allá lo ven, uno cuadrado, más largo, entonces la persona entra con su silla de rueda ahí y hace la marquita y se va, pero el biombo llega hasta el piso. En el caso de la gente que no tiene inconvenientes de movilidad, el biombo es más cortito, ¿sí? Solamente para evitar que alguien vea dónde marca, ¿sí? Qué opción usa. Y una vez que marca, dobla la boleta y va y lo deposita. Insisto, es muy sencillo el sistema y la verdad que una vez que nos acostumbremos a eso, nadie más va a querer votar de otra forma, porque la verdad que claramente las personas que sufragaron y votaron con ley de lemas, que tuvieron 1000 opciones para votar y que tenías que hacer corte de boleta, ¿no? Meter de diferentes partidos porque no te gustaban todo de una sola boleta, y en algunas categorías quedaban libres porque no querías votar. Bueno, todo eso se termina, es una sola boleta. Veremos, esto sí, hay que recordar que la provincia de Santa Cruz está sin sistema electoral actualmente. Se hizo una adhesión a la ley nacional para que se pueda votar ahora, por ejemplo, en Cañadón Seco, que va a ser la única localidad de toda la provincia que va a tener 2 urnas distintas. Va a tener esa urna que estamos mirando nosotros ahora, que es la que tiene una banda blanca, esa, ¿verán? ¿Sí? El escudo está sobre un papel blanco. Y en Cañadón Seco van a tener 2 urnas. Una donde van a tener que votar los cargos nacionales, que es los 3 diputados nacionales que se eligen ahora. Y van a tener otra urna para votar comisionado de fomento, ¿sí? Recuerden que ante el fallecimiento de Jorge Zuluaga se tiene que elegir entonces el nuevo comisionado de fomento de Cañadón Seco, que a partir de la modificación de la ley en su momento, los comisionados de fomento se eligen ahora por el voto de la gente, ¿no? Bueno, esa urna tiene una banda rosa, es decir, donde está el escudo está identificada esa urna con una banda rosa, pero solamente en Cañadón Seco, que es el único lugar de la provincia donde se votan 2 categorías diferentes porque se unió la elección nacional con la de la comisión, ¿sí? Ante el fallecimiento de Jorge Zuluaga. En el resto de la provincia es esa urna, con unas banditas blancas, con el escudo nacional y el número, obviamente, de la mesa de votación. El resto todo igual, gente. Muy probablemente vaya a cambiar el lugar de votación para aquellos que lo hacían en el INDU 6, que ya no se va a usar para votar, y mucha de la gente que votaba ahí probablemente tenga que votar en el barrio San Benito, ¿sí? Más precisamente creo que en el gimnasio que está así, no en el Eva Perón, sino en el otro, en el Indio Nicolai. Mucha de la gente que votaba en el INDU 6 va a votar así en ese colegio, así que va a ser el único cambio. Igualmente, obviamente, verifiquen en el padrón electoral, ahí les va a salir claramente en qué lugar es el de votación, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. 57 minutos pasaron de las 9 de la mañana, tenemos hasta saluditos de cumpleaños hoy. Dice, feliz cumpleaños para Pamela por parte de Luis del Correo Casa. Bueno, un saludo grande para Pamela, que lo cumpla feliz. Nos dicen acá si pueden llevar la boleta de su casa. Bueno, no, la boleta es la que vuelvo a insistir, la boleta es la que te dan ahí. No es como antes, ya no es que uno va por un lugar y te dan la boleta, entonces uno va con la boleta armada ya desde su casa. Ahora la boleta, como viene numerada cada boleta, la cortan ahí y te la dan en el momento de votación. Esa es la boleta que se utiliza. Por eso es importante que vean, nosotros lo pasamos recurrentemente, cómo están las opciones. Seguramente en estos días, la opinión austral, quizás podamos sacar una especie de boleta simulada en el papel para que en alguna hoja puedan verlo ustedes cómo están ubicadas cada partido político y vayan estudiando el lugar. Primero, vayan estudiando los candidatos ahí y el lugar de votación, el lugar donde tienen que hacer la marca, ¿no es cierto? Eso sería muy importante, si también la puedo mostrar. Miren, esa es la boleta. Para aquellos que están viéndonos por el canal, ¿sí? O por YouTube. Ahí tienen, fíjense que arriba de las cabecitas de los candidatos, ahí tienen la opción donde tienen que marcar. Y cada una de esas columnas corresponde a un sector diferente. Fíjense que debajo, los únicos que están con las caras son el primer y segundo candidato a diputado nacional, ¿sí? Y debajo aparece toda la lista completa. Y cada una de esas son las columnas con los nombres arriba. Fíjense que ahí arriba están los nombres de los partidos. Y arriba de la cabecita de cada candidato está el lugar donde tienen que marcar. Igualmente lo que contaban en la reunión que presencié el otro día con el juez Vázquez, juez federal, lo que explicaba es que si alguien tiene una duda, por supuesto que la gente que está ahí en el lugar de votación se la evacúa en el instante.
Cuando le dan la vuelta y dice, ¿dónde tengo que marcar? Le van a decir, miren, en el lugar donde está en blanco, el espacio en blanco, arriba de las cabecitas de los candidatos, ahí donde tiene que hacer la marca. Obviamente tienen que elegir una sola opción, ¿no es cierto? Si ponen 2 marcas, insisto, se anula el voto porque es una sola opción la que tienen que elegir. En este caso, en esta elección en particular, porque es una sola categoría. Bueno, seguramente, bueno, ahí llegan algún par de dudas más, pero ya estamos en el momento. Ahí está Gustavo, ¿sí? Gustavo Organeras, en un ratito obviamente puede evacuar el resto de las dudas de todos aquellos que tengan algún tipo de situación ahí obviamente, de incerteza por lo que va a ocurrir en las elecciones. Acá, por ejemplo, nos preguntan que hay una persona que votaba en la Escuela Industrial 6 y ahora vota en el Gimnasio Nicolai. Bueno, muy probablemente, pero tienen que chequearlo eso, porque no sé si van a transferir todos los que votaban en Indu 6 al Nicolai o van a repartir en otros lugares de la zona, pero muy probablemente van a tener que votar ahí. Bueno, me tengo que ir 10 en punto de la mañana. Quiero mandar, hago 10 segundos para un saludo personal, pero bueno, estamos muy contentos de mi familia porque nuestra chiquita Vicky, no tan chiquita, ya tiene 18 años, pero logró un certificado internacional de inglés. Hoy le dieron el resultado de que había aprobado, así que bueno, después de 7 años de estudio de inglés y ya con algunos otros títulos intermedios, le mandamos un saludo bien grande, por supuesto. Felicitaciones para mi niña que ha aprobado un certificado internacional nada más y nada menos de inglés con tan corta edad. Así que estamos muy contentos la familia. Bueno, nos vamos, gente. Muchas gracias por la compañía de siempre. Nos reencontramos el día de mañana, martes, ya con Nazarena Malatesta aquí con nosotros, obviamente, y la compañía de todos ustedes. Chau, chau, hasta mañana. De lunes a viernes, la mañana de LU12. Noticias, análisis y todo lo que necesitas saber para arrancar bien informado. De lunes a viernes, de 8 a 10, la mañana de LU12. Por LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1.